Hola, soy Elizabeth García. Hoy voy a compartir contigo 10 cosas que dejé de hacer y que hicieron que mi vida diera un salto gigantesco. La prosperidad llegó de una manera que jamás podría haber imaginado. Y hay un detalle muy importante en todo esto. Yo no empecé a hacer más cosas. En realidad, la prosperidad comenzó a aparecer cuando dejé de tener actitudes que me estaban saboteando y frenando mi vida sin que yo me diera cuenta. Muchas veces creemos que necesitamos trabajar más, hacer más cursos, esforzarnos más, correr más detrás de las cosas, pero la verdad es que en muchos casos no es la falta de esfuerzo lo que está bloqueando nuestra vida. Lo que bloquea nuestra vida son patrones invisibles, creencias que se fueron formando dentro de nuestra mente a lo largo de los años y que terminan manteniéndonos siempre en el mismo lugar. Tal vez tú también estés pasando por eso, tal vez trabajas duro, te esfuerzas, intentas hacer todo bien y aún así sientes que la vida no avanza. Parece que las cosas siempre son más difíciles para ti. Miras a tu alrededor y no entiendes el motivo. Así que presta mucha atención a este video, porque tal vez algunas de las respuestas que estás buscando estén exactamente aquí. La primera cosa que dejé de hacer fue buscar culpables fuera de mí por todo lo que salía mal en mi vida. Durante mucho tiempo creía que la culpa era del lugar donde había nacido, de mi familia que también era pobre, de la falta de oportunidades e incluso del gobierno. En algunos momentos llegué hasta a culpar a Dios. Yo realmente creía que algunas personas habían sido elegidas para prosperar y otras habían sido elegidas para vivir en la dificultad, como si la vida fuera una especie de sorteo, donde algunos nacen con suerte y otros nacen sin ninguna oportunidad. Pensaba que mi destino ya estaba definido y que estaba condenada a vivir con poco para siempre. Pero un día entendí algo que cambió completamente mi forma de ver la vida. Mi realidad era el resultado de las programaciones que existían dentro de mi mente. Todo lo que había aprendido, todo lo que había escuchado sobre el dinero, el éxito y la prosperidad, todo lo que creía sobre mí misma estaba creando la realidad que yo vivía. Cuando entendí esto, descubrí un concepto que transformó mi forma de pensar: la autorresponsabilidad. La autorresponsabilidad no es culpa. La culpa paraliza, hace que nos sintamos pequeños e incapaces. La autorresponsabilidad es diferente. Nos hace comprender que somos responsables de nuestra vida y justamente por eso también tenemos el poder de transformarla. Cuando dejé de culpar al mundo y empecé a mirar dentro de mí, fue en ese momento cuando mi vida empezó a cambiar de verdad. La segunda cosa que dejé de hacer fue ver a Dios como alguien distante de mí. Durante mucho tiempo imaginaba a Dios como una figura que estaba allá en el cielo observando todo lo que yo hacía y esperando que me equivocara para luego castigarme. Crecí con esa idea de miedo, como si Dios fuera alguien que castiga a las personas. Pero con el tiempo empecé a entender algo muy diferente. Dios no está distante. Dios es la inteligencia que creó todo lo que existe en el universo. Está presente en toda la creación, en la naturaleza, en la vida, en el movimiento del universo y en todo lo que existe. Y si Él está presente en todo, entonces también está presente en mí y en ti. Nosotros somos expresiones de esa creación, somos parte de ella. Cuando entendí esto, algo cambió profundamente dentro de mí, porque me di cuenta de que no necesitaba vivir con miedo. Dios no castiga ni condena. Dios orienta, inspira y siempre ofrece nuevas oportunidades para que podamos aprender, evolucionar y crecer. Pero existe una ley simple que funciona en todo el universo. Cosechamos aquello que sembramos. Si sembramos pensamientos de miedo, cosechamos más miedo. Si sembramos pensamientos de escasez, cosechamos escasez. Pero si empezamos a sembrar pensamientos de abundancia, de gratitud y de prosperidad, poco a poco empezamos a cosechar esos frutos en nuestra vida. La tercera cosa que dejé de hacer fue esperar que otras personas me valoraran. Descubrí que la vida funciona como un espejo. Refleja exactamente la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. Si tú no te valoras, el mundo tampoco te va a valorar. Y tuve que mirar mi propia historia para entender esto. En mi casa, cuando yo era niña,
había una costumbre muy común. Cuando llegaban visitas, todo cambiaba. Aparecía el mejor mantel, se ponían en la mesa las mejores tazas, se preparaban las mejores comidas y parecía que toda la casa se transformaba para recibir a esas personas. Pero cuando las visitas se iban, todo volvía a la normalidad. Para nosotros quedaban los vasos simples. Muchas veces aquellos vasos de extracto de tomate para tomar café, toallas de baño viejas y cosas que ya estaban gastadas. Era como si nosotros mismos no tuviéramos importancia. Sin darme cuenta, crecí creyendo que no merecía lo mejor. Hasta que un día percibí ese patrón y decidí cambiar. Empecé a usar la mejor taza, la mejor toalla, la mejor vajilla. Dejé de guardar cosas esperando una ocasión especial porque entendí que la ocasión especial es la propia vida. El día importante es hoy. Hoy es el único día que realmente existe. Y cuando empiezas a tratarte con valor, el mundo también empieza a reflejar ese valor de vuelta hacia ti. La cuarta cosa que dejé de hacer fue irme a dormir pensando en problemas. Poca gente sabe esto, pero los minutos antes de dormir son extremadamente poderosos para la mente. En ese momento la mente consciente empieza a desacelerarse y la mente inconsciente queda mucho más abierta para recibir información. Eso significa que aquello en lo que piensas antes de dormir queda registrado con mucha fuerza en tu mente. Durante mucho tiempo me acostaba pensando en las dificultades del día, en las preocupaciones del día siguiente y en todo lo que estaba saliendo mal en mi vida. Y sin darme cuenta, estaba reforzando exactamente aquello que no quería vivir. Cuando descubrí esto, empecé a cambiar ese hábito. Comencé a dormir pensando en los sueños que quería realizar y en la vida que quería vivir. Si tenía algún desacuerdo con alguien, imaginaba que estábamos en paz, conversando y sonriendo nuevamente. Imaginaba que las cosas salían bien y creaba finales felices para las situaciones de mi vida. Poco a poco me di cuenta de que ese simple hábito empezó a transformar la forma en que me despertaba al día siguiente y cómo enfrentaba los desafíos de la vida. La quinta cosa que dejé de hacer fue consumir noticias negativas todo el tiempo. Hoy en día, si enciendes la televisión o abres algunas redes sociales, encuentras una avalancha de noticias malas, crímenes, tragedias, conflictos, discusiones y miedo. Cuando consumes ese tipo de contenido constantemente, tu mente empieza a creer que el mundo es solo eso. Pero la verdad es que el mundo también está lleno de cosas buenas que ocurren todos los días. Hay personas ayudando a otras personas, historias de superación, actos de generosidad y momentos de belleza que muchas veces no aparecen en las noticias. Entonces decidí proteger mi mente. En mi casa y en mi rutina no hay espacio para contenidos que alimenten el miedo, la rabia y la negatividad todo el tiempo. Eso no significa ignorar la realidad. Significa simplemente elegir con conciencia aquello que permito entrar en mi mente. La sexta cosa que dejé de hacer fue hablar todo el tiempo sobre problemas. Cuanto más hablas de un problema, más energía le das. Empecé a darme cuenta de que muchas veces reforzaba aquello que no quería vivir solo por las palabras que usaba. Entonces comencé a cambiar la forma en que me expresaba. En lugar de decir que odiaba no tener dinero, empecé a decir que amaba todo lo que el dinero podía proporcionar en mi vida. En lugar de decir que detestaba el ruido, empecé a afirmar que amaba el silencio. En lugar de quejarme de las personas falsas, empecé a decir que me gustan las personas verdaderas. Este cambio parece pequeño, pero las palabras tienen poder. Dirigen nuestra mente e influyen en la forma en que percibimos el mundo. La séptima cosa que dejé de hacer fue comer cualquier cosa solo para matar el hambre. Durante mucho tiempo no presté atención a mi alimentación. Comía lo que fuera más rápido y más práctico, sin pensar mucho en la calidad de lo que estaba poniendo en mi cuerpo, hasta que tuve una enfermedad causada por superbacterias que casi me quitó la vida. Aquello fue una gran advertencia para mí. Me di cuenta de que la salud no está garantizada y que necesita ser cuidada todos los días. A partir de ese
momento empecé a elegir alimentos más naturales, más vivos, menos procesados. Comencé a prestar más atención a lo que ponía en mi plato y a la forma en que cuidaba mi cuerpo, porque sin salud es muy difícil vivir cualquier sueño que tengamos. La octava cosa que dejé de hacer fue hablar mal de las personas ricas. Crecí escuchando frases como los ricos son deshonestos, los ricos solo piensan en dinero o los ricos solo prosperan explotando a los demás. Sin darme cuenta, repetía esas ideas. Pero un día me detuve a pensar, si yo creía que todo rico era malo, ¿cómo podría desear prosperar? Sería como desear algo que yo misma condenaba. Entonces empecé a cambiar esa mentalidad. Entendí que existen personas ricas buenas y malas, así como existen personas pobres buenas y malas. El dinero no define el carácter de nadie, solo amplifica lo que la persona ya es. Cuando cambié esa visión, algo también empezó a cambiar en mi relación con la prosperidad. La novena cosa que dejé de hacer fue convivir con personas interesadas. Cuando empecé a tener más visibilidad y algunos mejores resultados en mi vida, muchas personas se acercaron a mí. Al principio pensé que era amistad, pero con el tiempo me di cuenta de que algunas estaban allí solo para beneficiarse. Entonces entendí la importancia de poner límites y elegir mejor a las personas con las que convivo. Cuando me alejé de quienes solo querían sacar provecho, abrí espacio para personas que también saben dar, personas generosas, verdaderas y que realmente suman en nuestro camino. Y la décima cosa que dejé de hacer fue posponer la práctica que transformó completamente mi vida, el Ho'oponopono. Todos los días hago 108 repeticiones de estas 4 frases. Lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. Esta práctica ayuda a limpiar memorias, creencias y patrones que quedan guardados en la mente inconsciente y que muchas veces son responsables de bloqueos en nuestra vida. Con el tiempo me di cuenta de que esta práctica me trajo más paz, más claridad y más ligereza para enfrentar las situaciones de la vida. La prosperidad no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, es una construcción diaria. Yo sigo aprendiendo, sigo evolucionando y sigo expandiéndome, porque así como el universo está siempre en expansión, nosotros también lo estamos. La prosperidad es algo que se construye todos los días, en las pequeñas decisiones, en los pensamientos que cultivamos y en las actitudes que decidimos cambiar. Ahora quiero saber de ti. De estas 10 cosas que compartí, ¿cuál vas a empezar a dejar de hacer a partir de hoy? Escríbelo aquí en los comentarios, porque me encanta leer las experiencias de ustedes. Un beso enorme. Te quiero mucho y hasta pronto.